Bien, pues empezamos, os parece. Buenas tardes ante todo. Agradeceros vuestra presencia aquí para compartir esta mesa donde se pretende dar visibilidad y protagonismo a la mujer en general y a la mujer en el mundo de la guerrilla en particular. Uniéndonos así al movimiento social que se ha producido este año, derivando en una cuarta ola feminista, que lucha contra el olvido impuesto por el patriarcado, que se manifiesta en cualquier ámbito, y en el del mundo de la guerrilla pues también. Sirvan estas ponencias y estos testimonios que vamos a escuchar como colofón de unas jornadas que han tenido un tinte violeta. Para ello estoy acompañada de 4 mujeres maravillosas, potentes, pasionales en todo lo que emprenden y se implican, y que nos van a hacer vibrar y disfrutar con sus aportaciones. Empezamos con Seskun e Irene, que las voy a presentar juntas porque toman un tándem perfecto, que les digo yo, lo están haciendo todos los trabajos y todo, son amigas y además pues están investigando juntas. Ambas son de Huesca, son licenciadas en Humanidades, doctoras en Historia por la Universidad de Zaragoza, profesoras en la actualidad de Educación Obligatoria Secundaria. En primer lugar tenemos a Almudena Seskun Marías, que ha investigado la sección femenina de Falange, sus acciones en el medio rural y su control de las mujeres trabajadoras en las ciudades. Tiene un artículo publicado en el último volumen de Historia del Presente. También su trayectoria investigadora la ha llevado al mundo del cooperativismo vitivinícola con la denominación de origen cariñena. Actualmente está trabajando con Iván Heredia y con Irene el tema de la represión sexuada, que han llevado a congresos en Lisboa o Viena. Están investigando las raíces de esta violencia patriarcal que tuvo una legitimación política en la dictadura y como consecuencia la violencia machista sigue matando ahora cada día. A su lado está Irene Abad, que también es profesora asociada de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Ha investigado la participación de las mujeres en el antifranquismo, en la guerrilla y también a las mujeres de los presos políticos antifranquistas. También en el movimiento democrático de mujeres, lo has investigado también, ¿no? Y también su tesis doctoral se realizó, a partir de su tesis doctoral se realizó un documental muy bonito titulado Fuimos mujeres de presos. Pues ahora nos cuenta. Por último, decir que es directora de publicaciones del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Pues vamos a ver lo que nos van a contar. Buenas tardes a todos, empiezo yo, muchas gracias por venir. La verdad que impresiona tener que inaugurar el colofón de las jornadas y con el público tan numeroso que tenemos me estáis poniendo un poquito nerviosa. Pongo además por testigo, estáis todos aquí de testigos de que os pido disculpas porque vengo un poquito incubando un virus infantil que han traído mis hijos a casa y entonces estoy en unas condiciones un poco al 50%, a medio gas, entonces voy a intentar superar esa espesura que tengo cerebral e intentar contaros lo que tenía preparado sin que me cueste demasiado y sin que me atasque demasiado. Veréis, nosotras vamos a realizar una ponencia conjunta que hemos dividido en 2 partes y hemos titulado El lugar de la mujer en la guerrilla. Pero como nuestras trayectorias investigadoras son diferentes, a pesar de que ahora estamos trabajando en un proyecto común, hemos querido diferenciar 2 partes también distintas para un poco ceñirnos a nuestro conocimiento académico y no decir ninguna barbaridad. Bien, yo voy a hablar sobre el concepto de represión sexuada, que es algo que hemos trabajado desde hace unos años y que seguimos trabajando a raíz de la violencia política y de género que se practicó en la posguerra, en la guerra y también a lo largo de toda la dictadura. E Irene va a hablar más concretamente de la participación de la mujer en la guerrilla desde dentro, desde fuera y también muchas veces investigada de manera al margen.
es algo que nosotras cuestionamos en cierta manera. En fin, nos vamos a introducir en el mundo de la guerrilla, como yo digo, por la puerta de atrás, porque al hablar de represión sexuada, muchas veces esta violencia política, esta violencia de género que se ejerce contra las mujeres sospechosas de participar en la guerrilla, es realmente la puerta de atrás, es el último paso o el penúltimo en la vinculación de estas mujeres a la guerrilla, puesto que sirve muchas veces de escarmiento, de prevención y de antiejemplo para que dejen de colaborar con la guerrilla, con lo cual vamos a entrar por la puerta de atrás a conocer cómo los mecanismos punitivos de la dictadura, desde la propia guerra civil, en la posguerra y durante todo el franquismo, actuaron de una manera específica y doble contra las mujeres que transgredían los valores que la dictadura había previsto para ellas. Quería además añadir y empezar, porque no podemos avanzar en la memoria colectiva de la dictadura, de la guerra, sin desvelar el lugar que las mujeres han ocupado en estas épocas. Y no solo hablar de las mujeres destacadas, de las mujeres guerrilleras, como solemos normalmente pensar, sino también de otras mujeres que, sin destacarse, si entendemos destacarse en hacer cosas de hombres, es decir, valorar bajo parámetros masculinos lo que estas mujeres destacadas han hecho, esas otras mujeres anónimas, invisibles, han aportado a la historia de la guerra, de la posguerra y del franquismo en general. Es decir, creemos que lo verdaderamente valioso es desvelar la historia de las invisibles. Para analizar la historia del siglo XX en general y la de las mujeres en particular, no podemos creer en modelos rígidos, en modelos de género rígidos como el que intentará imponer la dictadura. Y aquí, en este desafío de esos modelos de género rígidos, es donde entran las mujeres colaboradoras de la guerrilla, y por romper esos modelos de género rígidos es por lo que fueron castigadas de manera ejemplarizante y preventiva. Por ello, se les castigará sobre todo de manera extrajudicial, de una manera que no aparece en la documentación escrita, que es la que particularmente nos interesa porque es la que tiene ese sesgo de género claramente establecido. Nosotras, en concreto yo, que el tema del maquis no lo he profundizado tanto como Irene sí que ha investigado, he llegado realmente al maquis, a la guerrilla, por la puerta de detrás. Porque a estas mujeres que participaron o sospechosas de colaborar o de participar en algún grado con la guerrilla, pocas veces se les podía sentenciar, condenar de una manera firme y ordinaria. Funcionaba mucho más con ellas la violencia extrajudicial, violencia muchas veces que sufrían en sus propias casas. Era muy difícil probar su vinculación con la lucha armada. Muchas veces la represión que se desata viene de la mano de delaciones, sospechas, rumores o vínculos familiares de los cuales se deduce una colaboración con la guerrilla. Muchas de ellas, como veremos, se van a agarrar además a su condición de mujeres en su propia defensa, es decir, comulgando con el valor de género que tenía la dictadura y sus propios acusadores. ¿Cómo prevenir la participación de las mujeres en la guerrilla? Pues a través de esta violencia que vamos a tipificar e intentar desvelar, de carácter ejemplarizante, que tendrá ese sesgo vinculado claramente al género, al sexo. Se castigará a las mujeres que en alguna dimensión transgreden al modelo de mujer sumisa, devota, consagrada al hogar, consagrada a la familia, católica, que predica el propio régimen franquista. El componente de ejemplaridad cara a la comunidad, cara a la propia familia, cara a los que están en el monte, es ejemplar, porque el castigo sirve de ejemplo y de escarmiento para la propia mujer, en su ser individual, para su familia directa, para los que están en el monte, como he dicho, y sobre todo a la comunidad rural. Estamos trabajando en pequeñas comunidades rurales y haber recibido algún tipo de represión, aunque sea extrajudicial, que es algo que se conoce en todos los pueblos, es una humillación, una lacra, una etiqueta que se maximiza, que se arrastra en una comunidad pequeña como son los pueblos. ¿De dónde viene este género que estoy todo el rato mencionando de represión sexual? Cuando empezamos a trabajarlo, tomamos este préstamo, esta expresión prestada de la historiadora francesa Maud Joly, para explicar las violencias que durante la Guerra Civil Española, y no solo durante la guerra, sino que veremos también durante la posguerra, se ejercieron
contra el cuerpo femenino como un frente doble, un frente político y un frente sexuado, un frente de género, bajo las coordenadas de la nueva feminidad que el régimen que se empieza a instaurar a partir de 1936 va a intentar imponer sobre todas las españolas. De esta manera, el cuerpo femenino es receptor de mecanismos de castigo que van a proceder tanto de la violencia política, igual que los compañeros varones la van a recibir, bajo el mandato de exterminar sistemáticamente a los enemigos de la patria, como por un lado una dimensión sexuada procedente de esa represión extrajudicial de tiempos de guerra inmediata posguerra. Esta violencia excepcional y de género está asociada a las guerras, y no solo a la guerra civil española, sino a todos los conflictos bélicos, pues supone la imposición por la fuerza de un modelo de valores femeninos correctos en oposición a el tiempo anterior, a la barbarie anterior por la que los sublevados luchan. En este caso, valores propios de la dictadura versus los valores propios de la república. Además, se le ha añadido, bajo este esquema patriarcal y machista que estará vigente durante toda la dictadura, que se considera a la mujer como una propiedad, como una tierra, como una casa que se incauta o una finca que se incauta. Es decir, se cosifica y degrada a la mujer como posesión del marido que se ha vinculado políticamente, como posesión del hermano que se ha vinculado políticamente. Es decir, se le niega su propia ciudadanía, su propia agencia y su propia individualidad. Todas estas son coordenadas que veremos en guerra, inmediata posguerra, y que asociamos a este concepto de represión sexuada, que en último caso es una forma extrema y, al parecer, muy efectiva de poner en marcha el control patriarcal desde las propias instancias del Estado. Nosotros procedemos, además de la Comunidad Económica Aragonesa, y hago aquí este añadido, porque en términos cuantitativos es la región española donde más fusiladas y asesinadas extrajudicialmente hay de toda España, en comparación con el número de varones y en comparación también con las cifras de represión oficial. Ha estudiado este fenómeno Antonio Peiró, que presentó recientemente su libro al público. Tuvimos la oportunidad, además de presentarlo, de hablar con él, y nos parece que nuestro lugar de procedencia es un buen ejemplo para hablar de la represión sexuada, que quizá es el motivo por el cual nos lanzamos precisamente a investigarla. Entendiendo, claro, el asesinato como la forma última de represión sexuada, pero hay muchos grados y hay muchas categorías en la clasificación por tipos de origen, de sentencia o del tipo de represión extrajudicial que se aplica, que nosotras quisimos clasificar. Según la acusación, es decir, los datos que figuran en los expedientes, en los documentos escritos, se va a reprimir a las mujeres que están politizadas en mayor o menor grado, de una manera activa o pasiva. Aquellas mujeres transgresoras del orden moral que está establecido por la Nueva España. Mujeres intelectuales, mujeres estudiosas, mujeres solteras que renuncian al matrimonio para una vida independiente, o mujeres lesbianas, entre otros grados de transgresión moral. Pero lo más frecuente en las biografías de las mujeres, sobre todo haciendo alusión a este caso de Aragón, de las mujeres asesinadas, es el delito consorte, lo que nosotros llamamos delito consorte. Es decir, mujeres a las que se niega toda individualidad y se les castiga por el hecho de ser esposas, madres, hijas o hermanas de hombres significados políticamente. Desertores, huidos al monte, que es algo que nos interesa especialmente, y que pone de relieve el papel subordinado al varón, tanto que la agencia del varón familiar supone la automática represión de la mujer consorte. Según la condena, la sentencia que a las mujeres que llegan al proceso judicial se les aplica, también clasificamos entre el último término de la represión, que es el asesinato, bien el fusilamiento o bien la muerte en tránsito, es decir, en esas extrañas circunstancias en el que aparece como muerta antes de ser llevada a la pared del cementerio. También encarceladas, mujeres que han pasado prisión, bien detenciones preventivas o bien condenas más amplias, y mujeres que, al quedarse como cabezas de familia, reciben graves sanciones económicas reiteradas, incautaciones que muchas veces las desproveen de todo el patrimonio que tenían.
La represión extrajudicial, esa represión invisible, constituiría la última categoría de clasificación de la represión sexuada que nosotras hicimos. Esta represión extrajudicial puede darse antes de la condena o bien de una manera preventiva. Muchas veces ni siquiera se llega a detener o encausar o encartar a las mujeres que las sufren. Y en el caso de las mujeres colaboradoras con la guerrilla, esta fórmula de represión tiene una vigencia fundamental. Porque además de la represión de la violencia de sufrimiento directo, conlleva una estigmatización, una lacra, que como digo, en una comunidad pequeña es una etiqueta que pesa mucho y mancha no solo a la mujer que sufre la violencia, sino a toda su familia. Y puede ser causa de amenazas, insultos y todo tipo de humillaciones que se tienen encima de por vida. La represión extrajudicial se practica de muy diversas formas. Puede ser, como ya diré, en diversas dependencias y transcurre desde la tortura verbal hasta la violencia física, pasando de la paliza a la violación o incluso los abortos provocados por los torturadores. Humillaciones, vejaciones de todo tipo, amenazas constantes, persecuciones y presiones y, por supuesto, la represión económica que ya he mencionado. Todo esto, muchas veces, sin ni siquiera haber sido detenido, es decir, sin ni siquiera haber el nombre aparecido en un documento oficial, sino simplemente con un carácter preventivo. En cuanto hablamos a las mujeres sospechosas de colaboración con la guerrilla, hemos detectado, en los casos que hemos ido viendo, diversas fórmulas de represión que normalmente llevan además un proceso temporal similar. Antes de abordarlas, quiero que se me ha olvidado que llevamos unas imágenes a propósito de la represión sexual extrajudicial que hemos tipificado. Un tipo de represión extrajudicial invisible en los documentos, pero muy visible para las mujeres que lo experimentaron y para los vecinos y vecinas que lo vieron, fueron las rapaduras de pelo que a muchas mujeres, por ser mujeres de, hermanas de, etcétera, en virtud de ese delito consorte, o por haber ellas mismas transgredido el orden moral y el orden político de la Nueva España, sufrieron cuando normalmente las tropas sublevadas llegaban a cada localidad. No son muy abundantes las fotos que tenemos, las imágenes que tenemos de estos momentos, puestos que eran unos momentos de humillación y de vergüenza, pero sí que hay las suficientes para ver que era una práctica habitual, además, por supuesto, de los testimonios que nos dan la memoria, los testimonios orales. Suponía esto un espectáculo de la humillación, porque además de ejercer esa violencia concreta, en este caso rapaduras de pelo, y acompañadas muchas veces de colgar una cruz, como San Benito, estamos aquí en fórmulas prácticamente de la Inquisición, ¿verdad? Colgarles una cruz y darles a ingerir aceite de ricino, consistía en una forma muy pública y muy llamativa de humillación, porque muchas veces a estas mujeres no solo se les practicaba esto en unas dependencias, sino que se les hacía desfilar por el pueblo para que toda la comunidad fuese consciente de la humillación que habían recibido estas mujeres. De ahí lo de la lacra y la estigmatización. Estas mujeres y los vecinos que habían observado esta práctica no podrían olvidar nunca este espectáculo. A menudo se les hacía desfilar como una especie de procesión de Semana Santa, con las paradas preceptivas en las que les hacía rezar, arrodillarse o gritar el Viva España, ¿verdad? Para que todo el pueblo tomase ejemplo del antimodelo de mujer que a partir de entonces tenía que estar vigente en esa Nueva España. Son muy pocas, como digo, las imágenes que tenemos, pero las suficientes para ver que era una práctica común. Tenemos otra imagen también de mujeres rapadas, ¿vale? Entendiendo el pelo, el cabello largo como un símbolo de la feminidad, un símbolo de la feminidad más bien universal, porque incluso en la República este símbolo seguía vigente. Pero vemos que incluso en literatura hemos podido constatar cómo el cortar a una mujer el pelo es un sacrificio, por ejemplo, que hacían las monjas cuando ingresaban en una orden, y aquí, al ser, en lugar de cortarse el pelo para ingresar en la clausura, aquí es al revés, ¿no? Se les corta el pelo para mostrarlas en público. Tenemos también un documento, esto es algo también muy excepcional, de las mujeres a las que se rapó el pelo y
además se les hizo ingerir aceite de ricino en una localidad de la provincia de Zaragoza, Fuentejalón. Os sonará porque es el centro de la denominación Campo de Borja, igual del vino Borsao os suena más. Bueno, pues este fue un pueblo en el que existía mucha politización, existía una gran militancia, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Es el pueblo vecino de la primera alcaldesa de España, María Domínguez, que de hecho fue fusilada aquí, en el cementerio de esta localidad. Bueno, pues aquí se tomaron la molestia los sublevados que llegaron al pueblo de hacer un listado de las mujeres a las que se rapó el pelo y se dio a ingerir aceite de ricino como espectáculo de esa humillación. Es algo muy infrecuente, pero que pudimos recoger en archivo y además luego complementar con fuentes orales, lo cual enriquece muchísimo el documento. Paso ahora de nuevo a ese punto en el que me había quedado. ¿Cuál es el proceso normalmente de represión sexuada que afecta a las mujeres colaboradoras de la guerrilla? Representa un abanico de fórmulas muy variado de todas estas que hemos visto, de todos estos tipos de violencia de represión sexuada que hemos visto, y especialmente la extrajudicial, por el carácter preventivo y ejemplarizante que tenía el castigar a mujeres sospechosas de colaborar con la guerrilla. Muchas veces, previamente a la detención, que a veces ni siquiera se podía llegar a ejercer, se ejercía un tipo de violencia verbal o física con carácter preventivo. Lo solían realizar las fuerzas del orden, pero no solo las fuerzas del orden, sino también las fuerzas vivas, representantes de las fuerzas vivas de los pueblos. En mayor medida con la presión, la humillación, también toda la comunidad rural. Solía realizarse en dependencias privadas, muchas veces en casa de las propias mujeres en las que iban a buscar la Guardia Civil, el cura, el alcalde, para presionarlas, a veces también con violencia física, para que confirmaran su vinculación con la guerrilla o delataran a los posibles vinculados con la lucha armada. Esto solo lo conocemos, obviamente, a partir de las fuentes orales, porque esto de ningún modo queda reflejado en la documentación escrita generada por los sublevados. Si había una sospecha más fundada o si la mujer no daba ningún tipo de información, se podía proceder a la detención o acusación formal, en la que sí ya tenemos los nombres encartados de las mujeres sospechosas de colaboración con la guerrilla. Esto autorizaba practicar interrogatorios donde esa autorización, esa legitimación formal, en el caso de haber ya una acusación o una detención ya escrita en los papeles, concedía licencia para exagerar la violencia hasta límites insospechados, incluso rozando la muerte. Es decir, se producía una multiplicación de la violencia además enfocada contra los órganos sexuales femeninos y símbolos de la feminidad, como podían ser los pechos, el vientre o la cara, ¿no? La cara que a veces quedaba desfigurada. En este caso solo tenemos documentación del nombre de las encartadas que hemos de complementar con testimonios orales. Cuando las mujeres llegaban a proceso judicial, es decir, había indicios de su colaboración o no, pero se presuponían y se llegaba al proceso judicial, que es un número menor de lo que creemos. En el caso gallego, que es el que más documentado tenemos, es el de menos de la mitad de las mujeres que son encausadas llegan a ser juzgadas, y sobre todo en los años posteriores al 45. En estos casos hay una paradoja, porque las propias mujeres, como he dicho anteriormente, utilizan el hecho de ser mujeres como un atenuante. O sea, una paradoja, porque ellas han transgredido, se supone, el orden establecido, vinculándose de alguna manera políticamente con la guerrilla, pero hacen uso de su condición de mujeres para defenderse. Yo no sabía, soy una ignorante, soy mujer, desconocía lo que hacía mi marido, yo me dedico a mis tareas del hogar, yo no pregunto, yo solo obedezco. Esto en muchos casos servía para absolverlas, puesto que los que juzgaban a estas mujeres compartían precisamente estos valores. Se aludía también, por supuesto, a la situación de desamparo en la que iba a quedar la familia si se le despojaba a la mujer de esa responsabilidad en el hogar, cuando muchas veces el marido estaba en paradero desconocido. En muchos casos había que absolver a estas mujeres ante la falta de indicios y esa autodefensa, como decimos. Fuesen las mujeres encarceladas o no, continuaría la represión de manera
coercitiva, la vigilancia, la amenaza, el chantaje, y no utilizando solo la presión sobre las propias mujeres, sino ampliando el radio de acción y utilizando a otros miembros de la familia, a personas vecinas, personas que tuvieran relación con esta propia familia, para ampliar el radio de coerción, así como, por supuesto, sanciones económicas paulatinas que fueran dejando en el mayor desamparo a la mujer, que muchas veces era cabeza de familia. He puesto esta carta de una mujer lucense con una súplica generalísima, en la que expone todas las calamidades que ha sufrido desde el alzamiento de 1936, y que para mí suponen una ilustración práctica de todos los tipos de represión que he ido mencionando para las mujeres sospechosas de colaboración con la guerrilla. Es el caso de una mujer a la que asesinan a su marido, nada más abrirse la guerra, y posteriormente sus desdichas continúan. 2 hijos desaparecen, se supone que están en el monte, de ahí la coerción que se hace sobre esta mujer. Y los hijos que le quedan son utilizados como instrumento de coacción. A su hija es detenida y el jefe de falange local intenta violarla todos los días durante un mes para sacar algo de información. Un cuñado que tiene deficiente mental, minusválido, como según además los parámetros de higiene que hay que hacer, y aquí me remito a Vallejo Nájera, por ejemplo, según la higiene que hay que hacer sobre la población, este deficiente mental es también eliminado. No teniendo bastante con eso, la mujer sufre continuas incantaciones, continuas requisas, hasta que al final la detienen de manera preventiva durante 11 días. Como parece ser que la mujer no dice nada, o es que realmente igual no tiene nada que decir, la ponen en libertad y no dejan de hacerle chantaje y de presionarle para que informe del paradero de sus hijos desaparecidos, amenazándole también con desposeerla del resto de propiedades que tiene. En fin, me parece que es una carta muy ilustrativa de todo el repertorio de mecanismos de represión sexuada que sufrían las mujeres colaboradoras con la guerrilla. ¿Para qué servía todo esto? Las mujeres eran responsables de la socialización en la familia, eran las transmisoras de los valores dentro del hogar. De esta manera se evitaba que transmitieran a sus hijos unos valores equivocados según las coordenadas del régimen, y también servía de advertencia para la comunidad, servía de aviso a los guerrilleros, ponía en alerta a la familia y a las personas más cercanas a esta persona que había sido reprimida, y también ponía en alerta, ponía en un estado de emergencia a toda la comunidad rural y posibles colaboradores de la guerrilla que estuvieran entre los vecinos. Se abusó, para ir acabando, hemos de decir que en las localidades donde hubo presencia guerrillera y donde hubo colaboradores de la guerrilla, se abusó de las detenciones gubernativas de mujeres con fines coactivos, de asustar y de amenazar, más que retributivos, más que para obtener información cierta, obtener relaciones de facto. Incluso se llegó a recurrir a la ley de fugas para legitimar las torturas, incluso asesinatos, que algunas mujeres fueron sufriendo en esta suerte de represión sexual extrajudicial y preventiva que venimos mencionando. Para acabar, y dar paso a mi compañera Irene, me gustaría insistir porque creemos muy interesante seguir investigando en los modelos de género que estuvieron vigentes durante la dictadura y cómo la dictadura los instrumentalizó y los aprovechó para articular la nueva justicia de la nueva España y eliminar todo conato de transgresión y de residuos de mujeres que de alguna manera se habían liberado, o mujeres que se habían liberado colaborando con la guerrilla, habían accedido a una esfera que no era propia de las mujeres a través de la vinculación política con la guerrilla, cómo el régimen utilizó esto para legitimar la violencia y cómo hizo que generaciones de españoles asumieran este modelo de género como algo natural, tan natural que hasta nuestros días tenemos que ir luchando y dando codazos para hacernos un sitio en la sociedad, para desdibujar que esos modelos de género son los adecuados y que debemos avanzar no a ese control patriarcal que hemos asumido como algo natural, sino a modelos más igualitarios. De hecho, consideramos que la pervivencia de patrones tan machistas durante generaciones
patrones machistas emanados del propio Estado, es responsable, en cierto modo, del alto porcentaje de violencia machista que tenemos en este país, de un porcentaje de violencia que asesinaba a las colaboradoras de la guerrilla y continúa asesinando. Por eso es tan importante estudiar cómo se instrumentalizaron estos patrones de género e intentar dar luz a las que fueron invisibles entonces y a las que siguen siendo invisibles ahora. Muchas gracias.